día de hoy les vengo a presentar eh, esta pequeña exposición respecto al tratado de la transformación del músculo y el tendón, el ITT. Um, las fuentes de esta sesión principalmente son tres. La primera es el libro de Yang respecto a este tipo de chiku. La segunda viene siendo la información que proviene del libro de la Asociación eh, para la Asociación China para el Chicote de la Salud. Y por último, la experiencia propia que he tenido como práctica de este Qigong por parte de la línea de Xi Jinping de Kung Fu Shaolin. Vamos primero a ver um, el significado del nombre del I Ching Ching. Entonces, el primer carácter es perdón. Y ese carácter implica el concepto de cambiar o reemplazar. Luego venimos con chin. Chin viene del concepto de músculos o tendones o las estructuras que están dentro de esos músculos o tendones. Es importante tener en cuenta este concepto porque básicamente nos amplía la visión del efecto que tiene este tipo de chico en la salud de las personas que lo practican. Y más adelante, al final, este team corresponde pues a la palabra clásico, o libro clásico, o libro de conocimiento, pues casi sagrado, como lo veíamos con el I Ching, es el mismo carácter. Entonces, en conjunto, al colocar los tres caracteres, pues es que nos da el nombre del tratado o el canon de la transformación del músculo y el tendón. Ahora bien, el origen de este tipo de cultivo es inevitablemente Shaolin. ¿Qué pasa? Para poder entender lo de Shaolin tenemos que primero irnos un poco hacia el pasado con el patriarca de toda esta información. Ese patriarca es el llamado Tamo o Bodhidharma. Bodhidharma básicamente fue el creador del budismo Chan o Zen. Más adelante, cuando pasa a Japón, es un monje o fue un monje budista del budismo Mahayana y básicamente él viajó desde Asia Central a China para distribuir el conocimiento del budismo. Es considerado el primer patriarca chino y se dice en algunas de las versiones que era un descendiente de un rey brahmin, una casta importante hindú. Siempre se le representa como una persona con una barba larga, una mirada penetrante y sobre todo con un carácter bastante fuerte y decidido. ¿Cómo fue ese viaje de Bodhidharma? Es importante tener nosotros en cuenta esto porque eso hace parte de cómo se genera y cómo se transmite ese conocimiento que viene a ser el Chin. Entonces, esta es la región de las planicies del oeste, como era conocida en ese momento, Asia Central. Si nosotros vamos un momento a Google Maps, van a ver ustedes que esta zona, donde está Uzbekistán, Tajikistán, Kirguistán, es la zona donde realmente nació, creció Bodhidharma. Pero si nos ponemos a ver la distancia que esta persona empezó a moverse para poder llegar a China, se da uno cuenta del tipo de travesía que manejó. Y eso que aquí solamente estamos trabajando a partir de un punto en específico cualquiera. Pero en realidad se ha pasado y atravesado una buena parte de China para el comando del emperador en el año 527 después de Cristo hasta que llegara a Tenfeng, que es donde se encuentra el templo Shaolin. Justamente ahora no lo estoy viendo. Oh, estoy perdido ahora. Chao.
bueno, eran casi más de 3000 kilómetros los que él tuvo que recorrer, que en este caso igual la medida era básicamente en línea recta, pero en un viaje, ¿cuánto tiempo y en esa época transcurrir para poder llegar hasta China y establecerse? ¿Qué fue lo que sucedió? Básicamente cuando Bodhidharma llegó a recibir y a entregar las enseñanzas de Buda al emperador, el emperador no la recibió totalmente de acuerdo. Si bien era una persona abierta, no compartía toda la visión práctica del budismo que manejaba Bodhidharma. Por esta razón fue que Bodhidharma terminó yéndose al templo Shaolin. Cuando él llegó al templo Shaolin, esta es una de las imágenes más icónicas del templo. Él mantenía una cara así. ¿Por qué razón? Básicamente, observó que los monjes estaban meditando y que su principal práctica era la meditación sentada. El hecho de que estuvieran haciendo meditación sentada los hacía unos monjes bastante débiles. Y para Bodhidharma, el conocimiento y el camino a la iluminación no solamente implicaba que se tuviera un trabajo eh, interno, espiritual, sino que también se cuidara el cuerpo. Sin embargo, en esa época, el budismo que estaba desarrollándose en China consideraba el cuerpo más que todo como un saco, una bolsa de carne, que no era eficiente entrenar porque al final de cuentas no era el objetivo final en el proceso de meditación. Lo que se entiende es que debido al mismo tema de la distancia geográfica, el conocimiento para esa época previa a Dharma no había llegado completo a China. Entonces, solamente había llegado a la parte analítica y la parte espiritual, pero el conocimiento físico del trabajo, físico como tal de la persona que deseaba iluminarse, se había perdido, nunca había llegado. Por esta razón es que, según cuenta la historia, Bodhidharma se encierra en esta cueva que podemos ver acá durante 9 años a desarrollar los métodos necesarios para poder brindarle esa salud a los monjes que estaban entrenando en ese momento y que estaban buscando iluminarse. Um, Esta es una imagen precisamente de Bodhidharma meditando junto al discípulo de él, Wicker. Bodhidharma muere en el año 536, pero previo a su muerte, él deja 2 tratados. El primero, que es el que estamos tratando hoy en detalle, que es el I Ching Ting, que como lo mencionaba anteriormente, es la transformación, el canon de la transformación del músculo y el tendón. Y el segundo, que es el Shin Shui Ting, que es el lavado de la médula ósea. Estos dos tipos de Qigong realmente van muy unidos, porque son como el camino preciso que desarrolló Bodhidharma para lograr la iluminación de una persona que fuera budista y que mezclaba tanto la parte espiritual como la parte del entrenamiento físico del cuerpo. ¿Qué sucede? Como consecuencia de eso, los monjes se volvieron personas más flexibles, se volvieron personas más ágiles, se volvieron más fuertes y mucho más hábiles en temas de artes marciales. Se volvieron más resistentes frente a cualquier tipo de daño externo. Y finalmente obtuvieron el beneficio que en últimas era uno de los temas más importantes para Bodhidharma, y era la longevidad. ¿Por qué razón? Porque longevidad significa tener más tiempo de vida. Y entre más tiempo de vida, más se da espacio para poder llegar a esa iluminación. Si se tiene el cuerpo trabajado lo suficiente para que esa persona realmente tenga una buena vida. Entonces, este Qigong, tanto el I Ching Ching como el Si Shui Ting, eran las herramientas para que los monjes pudieran tener todo el equipo listo para llegar a la iluminación efectivamente. Y luego, sin trascender, ¿qué es lo que sucede? El hecho de que los monjes empezaron a trabajar en I Ching Ching y los hicieron unas personas mucho más fuertes, mucho más hábiles, y los mejoraron también en su tema de artes marciales, generaba conflicto en la comunidad budista, porque se supone que parte de los principios budistas es el no hacer daño y el no matar.
Y como era un estilo de Qigong que fortalecía esas habilidades para los monjes, pues también fue muy interesado y fue muy apetecido por los demás artistas marciales. Se dice que gracias a este tipo de Qigong es que las artes marciales empezaron a mezclar entre sus estilos eh, el uso de un entrenamiento de Qigong para fortalecer los meridianos y la energía de sus practicantes. Igualmente, también se da como un punto de referencia para el desarrollo de las demás artes marciales internas, como el Paguayán, el Xinjiang, como inclusive en parte del Tai Chi. Gracias a todas esas habilidades que tienen o las habilidades que ganan los monjes, pues, es que pueden realizar este tipo de trabajos, que si nos damos cuenta son realmente supremamente pesados. Oye, que no oculte mi voz. Son trabajos supremamente exigentes que requieren que la persona tenga un nivel de entrenamiento físico, pero no solamente en la parte física, sino también en la parte mental. El I Ching fue un chico que, gracias a su desarrollo y a su nivel de exigencia física, permitía y fortalecía que los monjes Shaolin pudieran efectivamente tener cualidades y virtudes de paciencia, de perseverancia, de resiliencia, que al final de cuentas empezó a formar desde esa época la visión del monje Shaolin como una persona muy recta, muy centrada, como una referencia moral en la sociedad. Entonces ahí podemos ver cómo una forma de Qigong terminó um, impactando muchos aspectos sociales. ¿Qué sucede? Hay una frase en China que es Po Tao y Tia, que traduce básicamente que Buda y el Tao son una sola familia. ¿A qué hace referencia? Hace referencia a que tanto los taoístas como los budistas en realidad no eran tan diferentes y muchas veces llegaban a tener prácticas comunes o a compartir mucha información. Esto no fue ajeno para el I Ching Ching y precisamente su desarrollo se dio también mucho gracias a los monjes taoístas que al aprender las técnicas de los monjes budistas, pues permitieron que en parte fuera popularizada a todas las masas. El I Ching Ching es muy popular en China, sin embargo, en cambio su contraparte es tratado del lavado de la médula, o sea, era un poco más secreto y un poco más difícil de enseñar. De todas maneras, de lo que yo he aprendido de ese chingón de la médula, o sea, es bastante exigente en su práctica, inclusive llegando a requerir que se haga a una cierta hora del día durante todo el tiempo que se realiza la práctica, cosas que requieren mucha disciplina para poder ejecutar. Esto es una pequeña línea del tiempo para tener una mentalidad de cómo fue ese desarrollo. En el 527 después de Cristo es que tenemos el viaje de Bodhidharma y la posterior creación del I Ching Ching. Luego, entre el 960 y entre el 1279, es que se genera la primera referencia escrita del I Ching Ching, que fue en un libro llamado La crema de la doctrina taoísta de Zhang Yunfang. Si se dan cuenta, pues es un libro taoísta y es parte de ese desarrollo que el taoísmo permitió para este tipo de Qigong. En el 1858 tenemos la primera referencia escrita respecto a los 12 ejercicios como tal por los cuales hoy conocemos al Qing. Y pues finalmente, como para cerrar el ciclo, tenemos ya la simplificación que hace parte de la comparación que hoy les traigo en esta exposición, que es la generada por la Asociación del Qigong para la Salud China. ¿Qué sucede? Aquí tenemos como una confrontación de dos tipos de perspectivas respecto al Qigong que ya hemos visto anteriormente en las otras exposiciones, y es la visión tradicional y la visión moderna del Qigong. ¿Por qué razón? Cada una obedece a principios diferentes.
En primer lugar, en la versión tradicional tenemos tanto la meditación sentada como la práctica física. Por otro lado, en la versión moderna se nos trabaja mucho más la práctica física. El tono con el que la Asociación China de Qigong para la Salud maneja este tipo de prácticas, ya se le asigna una palabra muy común y muy gastada que es el fitness. Entonces, con el fitness ya se engloban diferentes prácticas que inclusive pueden llegar a ser deportivas, que si bien facilitan que muchas personas puedan llegar a ese tipo de conocimiento y se acerquen a este tipo de prácticas, como que le recortan tantas cositas que están en el bordecito de ser y no ser lo que anteriormente era. Un ejemplo importante de esto es que el Qigong tradicional de Qigong tiene sus movimientos, sus tiempos y una estructura, pero cuando ya vamos a ver la versión moderna, lo que hacen es modificarlo para que todo sea de una sola forma, como todo sea casi que un solo movimiento dividido en secciones, para facilitar la visión gráfica y la visión estética del movimiento. Ahí ya nos vamos más al punto inclusive comercial, y es que se vea bonito, que sea divertido, pero no siempre se pondera qué tanto se está afectando la efectividad y el propósito de esta práctica. ¿Por qué? Para el Qigong tradicional, el I Ching tradicional, el objetivo principal es la iluminación. Entonces, está muy metido el tema religioso. La parte del budismo religioso no lo vean como un punto de vista fanático, sino como un objetivo de, bueno, voy a empezar a practicar este Qigong porque va a fortalecer mi cuerpo, porque el objetivo principal del Qigong es transformar el cuerpo de adentro para afuera, desde los huesos, los tendones hacerlos más fuertes y el músculo transformar su forma de tal manera que facilite y fortalezca el flujo de la energía por los meridianos. Pero es que ese no es el principal. El principal es porque yo fortalezco mi cuerpo para que luego en mi proceso de meditación siga manteniendo un montón de energía, un montón de chi que pueda transformar en Shen, perdón, Qi, Shi y Shen. Y de esa manera llegar a utilizar toda esa energía en mi Shen para iluminarme mediante el lavado de la médula ósea. Entonces, con esto, y iba a generar un montón de energía. Hagan de cuenta que iba a llenar una batería grandísima. Y con esa batería iba a aprender una máquina súper importante que es mi columna vertebral y mi cerebro para a partir de eso iluminar. Ese era el propósito tradicional del I Ching. Hoy por hoy, pues, es más para mantener la salud. Que no es que esté mal, pero es un propósito diferente y hay que entender esas premisas base para decidir qué es lo que se desea practicar. En el tradicional se busca mucho el movimiento dentro de la quietud, pero se nota mucho más el movimiento, o sea, se siente el movimiento. Y es un movimiento muy característico en Shaolin, que es un movimiento fuerte, muy yang, muy duro, que por dentro se trabaja la quietud de la persona porque hay pensamientos, actitudes, conceptos que hay que ir trabajando, eliminando, para que se mantenga algo que se busca en el Qigong dirigido a la iluminación, que es la neutralidad emocional. Ser totalmente tranquilo respecto a cualquier otra cosa y disminuir el nivel de apego. Lo que sucede acá es que en el Qigong moderno ya estamos viendo más bien un tema de movimientos suaves y extendidos. Entonces son movimientos gráciles que sí nos dan calma, pero que nos buscan dar un bienestar más allá de dirimir respecto a si vamos o no vamos a tener una neutralidad emocional que nos permita subir en el mismo propósito o camino con el que fue diseñado de forma tradicional. Como les comentaba, en el tradicional buscamos trabajar ciertas virtudes y trabajar ciertos propósitos, según entiendo, porque todavía, como les comento, parte de esta información corresponde a mi experiencia y pues en mi experiencia todavía no he llegado a ese nivel para que me sean explicados, debido que para cada movimiento de también hay un sutra que se recita mientras se ejecuta el movimiento. Entonces, eso de práctica física. Y adicionalmente,
de combinación es lo que va trabajando la parte mental. Acá en el Qigong moderno trabajamos más que todo es, el enfoque y tratar de usar la visualización para entender el movimiento de la energía, para facilitar y promover ese movimiento del chi. Como se pueden dar cuenta, ambas cosas son buenas en la medida en que uno desee y busque que quiera. Ahora bien, este es uno de los extractos de los libros, de los libros y los recuentos más antiguos. Yo lo traduje del inglés, les soy honesto, creo que hay unos pedazos que realmente no hacen sentido, porque debe haber algún significado más profundo en el texto. Pero pues, ¿cómo es? Los errores del autor son propios, son míos, pero si se dan cuenta, vamos a leerlo y verán que en la lectura de ese texto hay mucho del detalle de la profundidad que maneja el I Ching desde su punto de vista tradicional. Dice, el I Ching dice que afuera del hueso y la médula, debajo de la piel y la carne, es decir, los músculos, hay nada más que los tendones y vasos que conectan el cuerpo entero y transportan la sangre y el chi. Todo esto es el cuerpo postnatal y debe ser promovido, es decir, entrenado. Tómalos para cultivar el verdadero Tao, la iluminación. Si no lo asiste y promueve, usted lo verá debilitarse y marchitarse inmediatamente, que es lo que le pasaba a los monjes anteriormente, que les llegaba a odiar. Si usted ve este entrenamiento como entrenamiento ordinario, ¿cómo podría alcanzar su logro final? Si usted se rinde y no lo entrena, no hay fuerza para cultivarse y nada puede ser alcanzado. Cuando yo lo leí hasta este punto, supe entonces que lo que era llamado piel, carne y huesos no era solo una comparación y tampoco un comentario casual. Si se dan cuenta de fondo el texto mismo, lo que a mi perspectiva trata de decir es que esto es una práctica de Qigong bastante seria, bastante exigente, que requiere mucho compromiso y mucho esfuerzo para que rinda sus frutos. Y es un trabajo que requiere mucha dedicación. Perdona, devuélvete Sí, un momento. sí señor, Eh, devuélvete. me devuelvo. Ahí. ¿Más? Sí, ahí. No, ahí, está bien. Ok. Aquí está, no, ¿dónde estábamos? Ah, No, sube una, ahí. Esta primera parte nos contextualiza dentro de los canales tendinomusculares, perdón, eh, dentro de los canales, o mejor, dentro de los canales, nos contextualiza en la energía Wei Chi, la energía defensiva. Cuando nosotros hablamos de la circulación energética, vemos que hay canales que van como por afuera y hay otros canales que van por dentro. Todo lo que está, digamos, de la piel, la zona de la piel, la zona del músculo como tal, se entiende como externo. Lo que está más hacia adentro, hacia incluso el tendón, los ligamentos y los huesos y la médula de los huesos es lo que se considera interno. Aquí estamos hablando del chi nutricio, y estamos hablando del chi defensivo. Y esto es la consecuencia de lo que llamamos la energía, por eso hablan del cuerpo postnatal o de la energía adquirida a través de la alimentación y de la respiración. Entonces lo que hace este comentario es una invitación realmente a trabajar en serio esta energía que fluye por el cuerpo y que basa su flujo por los canales tendinomusculares, básicamente. Entonces, es nutrir, avivar, fortalecer, potencializar la energía nutricia, que solo es posible cuando nacemos, después de nacer, cuando se hace el cuerpo, lo llaman el cuerpo postnatal,
o el cielo posterior. Y ahí entonces nos da de que eso es fuerte y de que solo en la experimentación es que se logra realmente sentir qué es esto. Cuando ustedes empiezan a hacer trabajos internos y sienten el flujo de chi, uno a veces dice, pero ¿qué será el chi? ¿No? Como que tiene una idea vaga. Pero cuando usted practica permanentemente y lo empieza a sentir, se da cuenta realmente que es el chi. Cuando usted estira por dentro el cuerpo y cuando usted entrena el tendón, usted empieza a sentir realmente que junto al tendón no solamente estirar el tendón, sino que usted siente que fluye algo y no necesariamente es la sangre. Siente un flujo de bioelectricidad que se va aumentando y se va fortaleciendo. Eso, lograr esa sensación, esa percepción, una propiocepción, como llaman ahora, consciente de la sensación de su cuerpo, hace parte precisamente de lo que es la meditación, en las 4 fases de la atención, los 4 elementos de la atención plena, que es sentir el cuerpo como cuerpo, ahí estaríamos solamente alineando y estirando, sentir la sensación del cuerpo, ahí estaríamos en este punto, ¿sí? Entrando a este punto, donde lo que importa es la energía, el chi, lo sutil, que se empieza a ver como resultante del trabajo físico, el chin. ¿Y para qué? Después vendrá el otro proceso, que es el pasar del chin del chi al shen, como decía Hugo. Listo, Guito, sí. Entonces, aquí vamos a ver los 12 ejercicios como los tiene la Asociación China para el Qigong de la Salud. Mi intención realmente, y por eso también te consultaba a la OSHI respecto a cómo era el tema de la práctica mañana, porque por lo menos me gustaría, no sé cómo lo ves, que hoy hiciéramos uno solo para sentir la diferencia de cómo se ve en el video, de la parte moderna, a cómo sería uno solo de esos ejercicios en la parte tradicional, para ver la diferencia en cómo cambia el sentido de esfuerzo y del trabajo y del valor que tiene todo el concepto de Shaolin en el ejercicio de un solo tema, a cómo ahora se está pues modernizando y se está vendiendo. Pero no sé cómo te parece. Huguito, me parece bien la idea, pero la podemos hacer mañana mismo. En algún momento nos conectamos y la diriges. Porque es que el tiempo De está acuerdo. un poquito apretado, se puede falta la conferencia Perfecto. de Carol. Entonces, pero tranquilos, Entonces, lo vamos a hacer. Podemos hacer mañana lo de Jackie y lo tuyo. Listo. perfecto. Entonces, este es el primer ejercicio. Vamos a ver cada uno de ellos. La idea es que únicamente identifique cómo van a ser los movimientos e igualmente se van a dar cuenta que hay movimientos sumamente parecidos a lo que ya hemos visto en otros casos de Qigong. El primer ejercicio que se llama Wei Tuo presentando el pilón. Pilón entendido como la mano o el palito que usamos en un mortero para moler las cosas. Wei Tuo presenting the pestle 1. Listo. Aquí son muy cortos los ejercicios. Este es el segundo, que también se llama así, Wei Tuo presentando el pilón 2. En la enseñanza que yo he recibido del Qing, el anterior, si ya se dan cuenta, vamos viendo diferencias Está cortando el en audio, la se cortó forma de los nombres. el audio. Señor, No te entendí, Presenting se cortó. Que en la primera, que en el ok, forma en que tú has aprendido el I Ching Ching tradicional, ¿qué? Algo decías. sí, señor. Se dice el primer ejercicio como presentar el respeto. Y en este caso es Wei Tuo presenta el pilón. Entonces, ya ahí vemos unas ciertas diferencias, inclusive en el sentido o el objetivo de cada ejercicio. Este se llama Wei Tuo presentando el pilón 2. the pestle 2.
tercer ejercicio se llama Weight to presentando el pilot 3. Para el conocimiento que yo tengo, el segundo ejercicio se llamaba abrir el corazón y este tercero era sostener el cielo. Entonces, desde la perspectiva y el aprendizaje que yo he tenido, cada ejercicio tiene también asociado un valor. Me refiero a un valor moral, un valor ético. Aquí son temas un poco más poéticos. Wei Tuo presenting the Pestle 3. Ahora vamos a ver el ejercicio número 4. Arrancar una estrella en cada lado. Plucking stars on each side. Aquí, como pueden ver, hay ejercicios de torsión de la columna y torsión de las extremidades, pero son bastante suaves, bastante gentiles. En la visión tradicional que yo he practicado, realmente son ejercicios fuertes, donde se hace tensión muscular, donde realmente sientes como tuerces todo tu cuerpo y lo extiendes, que ese es uno de los principios del trabajo de Shaolin, esa extensión del cuerpo y esa elongación muscular y de los tendones. Aquí es un ejercicio más suave, más tranquilo, que tiene su efecto en los meridianos, pero que pierde a veces esa esencia de lo que es el espíritu mismo de la práctica de Shaolin. Vamos ahora a ver el ejercicio número 5, al dar 9 vacas de sus colas. Pulling 9 cows by their tails. Que hay algo común respecto a la práctica tradicional y es que si se dan cuenta, la persona que está ejecutando los movimientos está haciendo ciclos de 3 ejercicios. En el conocimiento que yo tengo tradicional también se va a hacer ejercicios de 3 ciclos, de 3 repeticiones. Y concuerda con lo que también Lao Shin estaba comentando de los ciclos de 6. Igualmente, este ejercicio, por ejemplo, la visualización implicaba que tú estuvieras en un brazo, el brazo que está al frente, como si estuvieras agarrando una cuerda, en el brazo de atrás, como si estuvieras agarrando otra cuerda, que estuvieran jalando hacia adelante a separar los brazos. Y tú conscientemente, con toda la fuerza de tu cuerpo, retraes y contraes y comprimes tu cuerpo. Les juro, estar en ese ejercicio, no sé, menos de 30 segundos, ya uno estaba sudando y queriendo parar. Aquí el ejercicio es mucho más suave, mucho más ligero respecto a la práctica que transforma músculo y tendón como tal. Esta es
el ejercicio número 6, que es mostrar las garras y abrir las alas. Showing talons and spreading wings. Este es muy parecido si se da cuenta el movimiento de Tai Chi. Ahora, vamos a ver el ejercicio número 7, que es 9 fantasmas desenvainando espadas. 9 ghosts drawing sabers. Ahí vemos que deja una mano primero, la otra en la oreja. Ahí vemos también que hubo por un lado, por el otro, y que se hacen 3 repeticiones del ejercicio para cumplir con una secuencia. En el método tradicional, digamos, cada una de esas 3 hace parte de un ciclo y se hacen 3 ciclos. En una de ellos que yo he practicado se le dice como si fuera Fo, Fa, San. Fo, porque es el carácter que dice Buda, a mí todo Fo. Fa, porque es el camino de la enseñanza. Y San, porque es la sangre, que es la comunidad, que hace parte de todos los monjes que practican esta práctica. El siguiente ejercicio se llama hundiendo a las 3 zonas del cuerpo. A mi visión, se hace Sinking the 3 bastante bodily parecido zones. a uno de los que nosotros practicamos en Yangon. Igual también depende mucho de cómo es la adaptación del ejercicio, el nivel de exigencia física. Ahí podemos ver que en esta vez el practicante ya baja mucho más en la altura de sus caderas respecto al piso. Cuando ya uno lo ve con otros practicantes puede haber un mayor nivel de exigencia y un mayor nivel de trabajo de acuerdo al objetivo que se está buscando.
El siguiente es el dragón negro encima de sus garras. Este es uno de los más exigentes y en mi experiencia propia, en este caso sí es bastante parecido el ejercicio Black dragon displaying its que claws. está ejecutando la persona que vemos en el video respecto al tradicional. Señor, Estás hablando y no te señor, escuchamos. El audio del video está tapando tu voz. Entonces, deja, ok, como solo estás mostrando el movimiento, yo pienso que puedes incluso quitarle el audio del video. No de acuerdo, cumple nada. Y tú puedes exponer y así el audio no nos de priva. acuerdo. Listo. Ya. Entonces, les estaba comentando que este era uno de los ejercicios que más tradicionales, que veo muy parecidos respecto a los ejercicios tradicionales que he aprendido de este sistema y que es uno de los más exigentes respecto a fuerza física y a... Ay, no, este no era. Este es parecido al de Yangon que hacemos nosotros. Me confundí. Ahorita viene otro que se llama como que el tigre acecha sorpresa, que sí es el que es parecido, o sea, que es muy exigente físicamente. Este es más parecido al que nosotros hacemos de Liangong y realmente, si lo ven, lo vimos parecido también en el Taoyi y que si no se ven los animales también lo vimos. Es un movimiento muy, muy común en Qigong. Y hoy también vimos algo similar en el último de los últimos ejercicios que vimos, solamente que no se bajaba tanto el torso. Pero pues el movimiento o la esencia del movimiento del cuerpo sigue siendo muy parecido. Ahora, vamos a ver el décimo ejercicio, este es el que les comentaba, Tiger springing on its prey. que es en el que la persona ejecuta este avance y si bien solamente está haciendo aquí un movimiento de cuerpo, y aquí básicamente está levantando la mirada. En el tradicional realmente se hace un movimiento total de balanceado de adelante y hacia atrás que requiere un esfuerzo físico bastante fuerte. ¿Qué sucede? El punto está en mantener la calma mental mientras se ejecuta ese esfuerzo físico. Y ahí está también el trabajo interno, no solamente del desarrollo y la sensación de la energía, de la sensación de extensión del cuerpo y del movimiento del chi, sino también la conciencia y la calma para el trabajo físico y la aceptación de en Shaolin llamamos mucho como la aceptación del sufrimiento o del dolor, más allá. No tanto como el sufrimiento de estarse uno apegando a ellas de tristeza, sino la aceptación del dolor como un hecho que es parte de la vida. Todo eso ya es mucho más filosófico y es parte de ese otro agregado a una práctica tradicional que lastimosamente no se contempla tanto en las prácticas enfocadas más a formas simplificadas y estandarizadas. Este es el ejercicio, el penúltimo ejercicio que se espera hacer la venia saludando. Igualmente se está realizando 3 veces, que es el esquema o el ciclo básico de este tipo de Qigong. Y este tipo de Qigong se caracteriza porque va a tener en la versión tradicional momentos de flexión y de estiramiento muy fuerte y momentos de relajación, que también sucede que no es una relajación como la conocemos, en la que perdemos toda la fuerza y la conciencia del cuerpo, sino que es una relajación en la que mantenemos una postura durante un periodo dado. Y el último ejercicio de esta serie, que se llama mover la cola, Swinging the tail.
que ya es finalmente como una extensión de las piernas y una forma de recuperar y regresar a la postura final, que es igual a la postura de inicio y que es bastante similar a la postura en la que nosotros comenzamos con Liangong, que es sencillamente la postura de Puchi. Ese como tal vendría siendo toda la secuencia de los 12 ejercicios del I Ching. En teoría uno tiene que durar casi que más de un año practicando cada ejercicio para empezar a ver un resultado eh, visible e interno de cada una de las actividades y de cada uno de los estiramientos. Pero pues el maestro Rodrigo, él decía que es el maestro de Shaolin de aquí de México, con el que se están haciendo las sesiones de Pato allí y de chicos de los 5 animales, él decía que realmente se notaba cómo se cambiaba la fuerza y la estructura de los músculos en la medida que se hacía esta práctica de forma correcta. En mi caso, cuando finalizaba la práctica de estos ejercicios, les puedo asegurar que era casi como una sesión de gimnasio. El nivel de cansancio muscular y de exigencia es bastante fuerte, pero progresivamente, como todo, se va disminuyendo y va fortaleciendo el cuerpo en el objetivo mismo del ejercicio, que es modificar y cambiar los huesos, los músculos y los tendones, y por consiguiente, los meridianos. Eso sería toda la exposición de hoy. Es decir,